muy accesible también para el gran público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, ayer, como comentábamos, la presidenta dio su primera conferencia matutina y habló de la lucha del 68. Y yo por ello es que busco ahora, y encontraste, sin duda, a Joel Ortega. Él es sobreviviente de las masacres de Tlatelolco y del 10 de junio también. Es profesor universitario, es autor de más de 20 libros, en fin. Joel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Adela? Buenos días. A mí también me da mucho gusto saludarte. Sí, ya ha pasado un rato, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Bueno, te veo con frecuencia en las entrevistas. Me gustó mucho porque es un estilo que a mí me gusta. La entrevista que le hiciste a Monreal me parece muy provocadora. Una célebre es la de Porfirio, Ajá, que disfruté mucho, que fue pocos días antes de que muriera. De que muriera, sí. Creo que fue muy pues si no la última de las últimas que dio. Yo creo que sí. Yo traté mucho a Porfirio y me gustó mucho esa, porque fue muy él, ¿no? Muy agresivo, muy crítico, muy mordaz. Y era un talento político. Yo creo que el talento político más importante del país, ¿no? Sí, sin duda. Joel, ¿qué te pareció pues lo que dijo y lo que hizo ayer? Pues como sus primeros actos de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el 68. Yo creo que tiene una abierta intención política, lo cual pues no es raro, ¿no? Es como asustarse porque un futbolista meta goles. Lo que me parece que tiene una intención completamente pues desbordada. Se quieren adueñar del movimiento y el movimiento no tiene dueños, un movimiento no puede tener dueños. No es una marca de refresco, Coca-Cola, Pepsi-Cola, no. Es un proceso histórico y menos el 68 porque fue un movimiento planetario que se dio en más de 68 países, Francia, Alemania, Estados Unidos, de los países desarrollados y de los países del llamado tercer mundo, pues en América Latina, México, Argentina, Brasil, Uruguay, en Estados Unidos, en Oriente también, en el Oriente desarrollado, en el Japón, en Pakistán, en Bangladesh, incluso eso lo acabo de conocer en el norte de África. En todo el mundo hubo movimientos. ¿Sí? No es esta visión aldeana de que fue en México el producto de una riña de dos pandillas que fueron reprimidas y ya. Todos los días ha habido y habrá riñas de pandillas aquí y en China. Esa no puede ser la genética de un movimiento como fue el del 68, un movimiento planetario. Entonces no se pueden adueñar nadie, y menos con una propuesta que es muy tardía, porque nosotros logramos, me refiero a la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos del pasado, con nombre, unas siglas espantosas, procesar, que los jueces sentenciaran y además que se girara la orden de aprehensión correspondiente y su encarcelamiento en prisión domiciliaria de Luis Echeverría Álvarez durante más de casi 3 años por el reo del delito de genocidio. Entonces, 22 años después,
venir a plantear una cuestión de que existe la legislación de pedir disculpas o perdón a las víctimas, pues me parece muy tardío, pero además un retroceso. Si ya logramos procesar y llevar a prisión a Echeverría por el delito de genocidio hace 20, estoy equivocado, fue en 2006, el 29 de noviembre de 2006 hasta el 26 de marzo de 2009, durante 847 días estuvo bajo prisión domiciliaria Luis Echeverría Álvarez, repito, por el delito de genocidio. No entiendo la razón de regresar a una fase anterior. Si lo que se quisiera es justicia, pues hay que retomar el proceso donde quedó y reanudarlo. Que eso todavía está, como dicen, sub judice, no se ha cancelado. Ya. Le dieron un amparo, pero está vivo el proceso. ¿Y qué sabor de boca te dejó el hecho de pues esta reivindicación que hizo de alguna manera la presidenta el día de ayer? Pues me deja como un sabor sobreviviente, muy amargo. ¿no? ¿Perdón? Me deja un sabor muy amargo, Adela, porque aparte de lo que señalé anteriormente, que es procedimental, no se entiende que un gobierno que apenas el domingo, ya no es antier, firmó el decreto de convertir a la Guardia Nacional en parte de la Secretaría de la Defensa, militarizando la seguridad pública, como en muchos otros aspectos de la vida nacional. Un gobierno que apenas antier firmó ese decreto con el aval de la actual presidenta, pues no puede ser simultáneamente un gobierno que se proclame como condenando la represión de 1968. Y por cierto, Adela, si lees con detalle el decreto se refiere a Díaz Ordaz y de manera muy sutil deja fuera al ejército. ¿Por qué? Porque la teoría del presidente López Obrador y ahora también de Claudia, es que el ejército es pueblo vestido de verde. Y por lo tanto, lo dijo N veces el presidente López Obrador, no es responsable de las masacres de Tlatelolco, del 10 de junio, de Acteal, de tantas que hubo y que continúan habiendo. Sí, sí. Mucho más próximas, Adela, ¿no? Más próximas y más cercanas. Adela, ayer o antier, se me hacen bolas ya las fechas, hubo una masacre terrible en Chiapas. De migrantes, ¿sí?, que fueron ejecutados por el ejército. Esto no ha cesado, es mentira, cuando lo dijo López Obrador y ella lo repite, que ya no hay masacres, que ya no hay corrupción, que ya no hay neoliberalismo. Pues es tristemente, yo lo lamento, porque pues Claudia tenía o tiene todavía pues abierta la posibilidad de hacer una presidencia diferente. Y una presidencia diferente tiene que empezar por no mentir, porque si empezamos, pues yo tengo otros datos y primero los pobres y toda esa letanía, pues vamos tiene toda la razón y todo el derecho de que si es parte de una corriente, de un movimiento que ganó de manera aplastante, sí, sí, pues no tiene nada de extraño que comparta todas las ideas del que fundó esa corriente. No, sí, claro. Ahí no está el problema. El problema está en tener una presidencia
que reproduzca la conducta autoritaria, cerrada. Bueno, ayer 2 de octubre volvió a poner vallas metálicas en torno al Palacio Nacional de más de 3 metros, pero ahora fue peor, cerraron también el acceso por la Suprema Corte de Justicia, en fin, una cosa grotesca. Ni Díaz Ordaz, hay que decirlo, se encerró de esta manera en Palacio Nacional. Pues eso son malas señas, malas augurios, ¿no te parece, Ahora, Adela? en sus discursos, sus primeros discursos, ella ha dicho que es absolutamente falso el hecho de que con la reforma a la Guardia Nacional se esté militarizando al país, Joel. Sí, claro, pero como decía hace mucho un dicho, yo creo que tú lo conociste, si yo veo a un pato que camina como pato, que grazna como pato, pues es un pato. Eso decíamos cuando veíamos un policía. Uh-huh. El que decía eso de manera como él era genial, Marcelino Perelló, que fue mi gran amigo. Él lo decía de manera muy... ¿Cómo era su estilo? Tenía un estilo muy especial, pero pues es un pato que camina como pato, tiene cola de pato, pues es un pato. Son militares. La conversión de la Guardia Nacional en parte de la Defensa Nacional establece con toda claridad que a partir de ahora las fuerzas militares podrán detenerte, iniciarte un procedimiento judicial a cualquiera, a ti o a mí, en la calle. Pero olvidémonos de la formalidad. No hace 27 años ni 50, ayer o antier, masacraron a los migrantes de una manera que no hay duda. ¿Y cuál es la respuesta, Adela? A los 2 o 3 soldados que dispararon, los cesan. No, pues el problema aquí no es cesar a un militar, es que el cuerpo militar, por definición, está hecho aquí en China para matar. No están hechos como las policías para indagar, procesar. No, ellos disparan. Si tú vas en la carretera, a mí me tocó hace poco, fui a la Ruta Maya, uh-huh, y candorosamente al cruzar por un puente vi cómo estaban desmantelando la selva en el tramo de Tulum a Playa, ¿cómo se llama esta ciudad? La que está en Cancún. Playa del Carmen. Playa del Carmen, sí. Ajá. Y sacó mi esposa la cámara e inmediatamente se vino un policía y le dije, un soldado del ejército, dije, es una tontería, pudieron haber disparado. ¿Por qué? Porque somos sospechosos. No es la primera ocasión que ocurre, Adela, durante el gobierno anterior de López Obrador, pero ahora el de ayer. No voy a repetir lo que hizo el presidente López Obrador. Fue Calderón, fue Peña Nieto, todo fue antes. No, hablemos de ella. Su gestión comenzó mal, con una promesa de petición de perdón, uh-huh, a las víctimas, cuando ese proceso está iniciado y superado, y con una ejecución, eso le llaman extrajudicial. Yo no sé por qué usan ese término, Adela. En este país todas las ejecuciones, por definición, son extrajudiciales, porque en el régimen jurídico mexicano no hay, a lo mejor lo ponen, ningún delito que merezca la pena de muerte para los civiles. La pena de muerte está reservada para el delito de traición a la patria, para el presidente y o
para los militares que cometen ciertas violaciones. Entonces, resulta que no hay ejecución extrajudicial, hay ejecuciones, punto, que son completamente anómalas, extrajudicial, por definición. Pues ahora resulta que hay ejecuciones judiciales, no hay. Para ti, para mí, para los civiles no hay. Hasta ahora, hasta hoy, 3 de octubre del 2024. Mañana ya no sabemos, ¿no? Oye, Joel, en su toma de protesta, la presidenta fijó como punto de inicio de la izquierda el juicio de desafuero a Andrés Manuel López Obrador. Y ayer dijo que el triunfo del movimiento del 68 fue la victoria en el 2018 de López Obrador. ¿Qué dices tú de esto? ¿Es justo decir esto para todo el movimiento de izquierda? No, yo creo que es una arbitrariedad histórica. Ella es hija de una muy activa brigadista del 68, que es Ani Pardo, a la que conocí, por cierto. En la Prepa 2 yo era estudiante de secundaria y ella daba clases de biología. Ella viene de una trayectoria comunista de muchos años. La conocí, pero Claudia tenía 6 años. Sí, lo dijo ayer. Sí. Exacto. Por eso se Está dice bien. ser hija del 68. Hija, sí. Pero vamos a verla. El 68, Adela, aquí y en China, bueno, en China no, en China viven en otro planeta, fue un movimiento libertario. No se planteaba, por malas y buenas razones, de ninguna manera el tema electoral. Imagínate tú que a Cohn-Bendit, a Laguesma, a Krivin, les hubieran dicho, oye, esto es para un registro de un partido, cuando se hubieran mentado la madre. Ellos se enfrentaron a De Gaulle y perdieron con De Gaulle el referéndum. Y tenían una visión, repito, puede estar equivocada o no, pero en el 68 a nivel mundial queríamos asaltar el cielo, Adela. Queríamos cambiar de raíz esta sociedad. Era una utopía, era un sueño imposible, todo lo que quieras, pero no puede traducirse en la cuestión electoral. No hay herederos del 68 en los gobiernos, es antitético. ¿Cómo le vas a plantear a un gobierno que estaba contra el poder de la familia, contra el poder de la escuela, contra el poder del Estado, contra todos los poderes? Eso eran los 68 en todo el mundo. Sí. Queríamos desde la cuestión familiar, estábamos contra el poder. Hay que recordar cómo empezó el movimiento en Francia, en Nanterre. Cohn-Bendit encabezó un movimiento que se llamaba 22 de marzo. ¿Sabes cuál era su demanda? Que hubiera dormitorios compartidos de hombres y mujeres en Nanterre, porque estaba prohibido. Dijeron, pues, perdona que lo diga, a la chingada. Nosotros nos acostamos con quien queramos a la hora que queramos. Y fue el momento de la píldora, y el momento de la minifalda, y el momento del boom latinoamericano, y el momento del cine de la Nouvelle Vague de Francia. Claro. Fue un gran movimiento libertario. No se constreñía. El prohibido prohibir, ¿no? Claro. El prohibido prohibir. No se prohibido prohibir. Sí, claro. Que este cuate repite porque lo oyó. Es de oídas, pero bueno, ya estoy como él. Eso se acabó antier. Esperemos. Todo indica que no, que está, como dicen algunos, la sombra del caudillo. Yo deseo con toda la esperanza. El otro día dijeron muy sabiamente uno de los padres de familia de Ayotzinapa, le dijeron, ¿usted tiene confianza en Claudia? Y dijo, no, confianza no, esa se gana, pero tenemos esperanza.
porque lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Vamos a esperar que esta señora presidenta tenga la capacidad de entender que ganó aplastantemente, pero no como el fraude que hicieron. Ganaron con el 54% de la votación electoral en los legisladores y se aumentaron 20 puntos de 54 a 74, misma proporción en la que redujeron a los diputados de la oposición. Es un fraude aquí en cualquier parte del mundo, pero ganaron. Claudia ganó con el 60% y el PRI, Adela, ganaba con el 99%, con el 100% claro. Ganó López Portillo. Y tuvieron la sensibilidad de decir el viejo Reyes Heroles, bueno, pues esto está de la chingada, como que no tenemos ni candidato opositor, abramos el castillo de la pureza y nos abrieron a las izquierdas y a las derechas el registro electoral sujeto. Yo estuve en esas reuniones y un día dijo Reyes Heroles, puta, ¿cómo le hacemos? Ya hay que abrirles a ustedes el registro. Pero a ver, ¿cuánto se pide de requisito para el registro? 70,000 firmas. No, hombre, no los hagamos. Ni de chiste los van a sacar. Vamos haciendo una cosa. Les damos el registro a todos, sujeto a la votación. Ajá. Y empezó el estira y afloje. Él quería, y yo creo que tenía razón, vamos a empezar con 5%. No, don Jesús, eso no. ¿De dónde sacamos el 5? Bueno, el 3. No. Regateamos. Porque lo electoral se regatea, Adela. Sí. Pero las luchas históricas de los movimientos no se regatean. No había, aquí había pliego petitorio porque el movimiento nuestro todavía tenía, digamos, una herencia cultural del Estado de la Revolución Mexicana. Señor presidente, le pedimos A, B, Z y D. Era un pliego petitorio que en un país democrático se hubiera resuelto en media hora, Adela. Destitución de los policías, pago a las víctimas, salvo la libertad de los presos políticos y el desaparición del delito de disolución social. Todos los demás se resolvían en una barandilla, como se dice en México. A ver, señor Ministerio Público, quiero que me castigue al que me madrió ayer. Perfecto. Que destituyan al jefe de la policía. Pues eso no pasaba por ninguna ley, por nada. Se resolvía en 2 segundos. Pero el régimen era muy autoritario. Acuérdate que Díaz Ordaz reivindicó el principio de autoridad y dijo, aquí no me van a faltar al respeto. Yo soy el presidente, la investidura presidencial. Y le ofendía terriblemente que le gritáramos, hocicón, sal al balcón, hocicón, sal al balcón. Pero se lo gritábamos en el balcón sin que mediara una pinche muralla de 2 metros. No, de 3. Hemos ido en retroceso. Yo escribí un libro que por ahí tienes, se llama Adiós al 68. Sí. Porque dije adiós al 68 por una razón. Las demandas del 68 ya se cumplieron y en una cierta medida todavía las tenemos. El que estemos tú y yo aquí, aparte de la tecnología, pues esa sí es una secuela del 68. Las libertades. Esas no existían. Sí, claro. Cuando el 68, Adela, hubo un programa de televisión que conducía Saldaña, que se llamaba Anatomías, donde llevaron a Alberto Castillo y habló en el canal 13, ¿no? Sí, claro. Exacto. Claro. Pero fue la única vez que tuvimos voz en la telera. La única vez. Ni una mención, nunca en la prensa. No había, pues obviamente no había internet, nada en radio, que no fuera lo de ellos.
son ustedes los responsables, ustedes mataron a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y entonces todo el Estado, el Parlamento, los partidos, el Ejecutivo, los jueces, la prensa, la televisión, la radio, las cámaras de empresarios, las centrales obreras, todas apoyaron la masacre del 2 de octubre, todos sin excepción. Hubo una pequeña excepción que hay que decirlo. Diego Fernández de Ceballos, que era el líder juvenil del PAN, gritó en la galería, entonces la cámara estaba en Donceles, gritó apoyándonos. Y fue el único que acudió cuando citamos a los diputados a una mitin en Ciudad Universitaria. El único que acudió fue él. Yo siempre lo he reconocido, porque, Adela, éramos dos mundos completamente ajenos. Sí, claro. Que fíjate, durante el 68 se desarrolló al mismo tiempo una lucha en Tijuana por un fraude que les cometieron a un diputado, Corella, me acuerdo, era candidato a presidente municipal. Ni a ellos se les ocurrió pedirnos a nosotros, apóyennos en la lucha electoral, ni a nosotros apoyar a Corella y a los panistas que le hicieron fraude electoral. Nos valía total y absolutamente madre lo electoral. Sí, pues claro. No estaba en nuestra radar, Adela. ¿No? Sí, lo entiendo perfectamente. Como no estaba en nuestro radar esto que tenemos tú y yo, ¿por qué inventamos diálogo público? Pues porque no querían hablar con nosotros. Ayer mintió, por cierto, uno de los que hablaron, y dijo, en 68 no hubo ninguna reunión. Falso. El 2 de octubre en la mañana... ¿Te refieres a Pablo Gómez? Sí, se reunieron Gilberto Guevara y otros dos cuates con los representantes que eran Caso y de la Vega en una casa creo que era de la Vega en Coyoacán, para iniciar las pláticas. Y todavía, con ingenuidad, Adela, nosotros citamos el 2 de octubre, no era un mitin, íbamos, fíjate qué candor, a ir en marcha a Santo Tomás para pedir que saliera el ejército del Politécnico, porque calculamos, muy bien, ya salió el ejército de la UNAM el 30 de septiembre, la habían ocupado el 18, salió el ejército, es una buena señal. Se iniciaron los encuentros entre los representantes del presidente y nosotros, pues todo indica que vamos en caballo de Hacienda. En buen camino, por buen camino. Claro, por buen camino. Y llegamos, yo llegué ese día por Detroit, como se decía en mi época, no por Manuel González, no por Flores Magón, perdón, sino por Manuel González. Fíjate que cómo son las paradojas. Manuel González fue el único que puso Porfirio Díaz como regente de él mismo, porque era su yerno, ¿no? Y lo nombró presidente, y el verdadero presidente será Díaz. Y ahora pues esperemos que no se repita el Manuel González. Y yo llegué por Manuel González, que es la avenida limítrofe al norte de Tlatelolco. Llegué con mis hermanos, estacionamos el Fiat que tenía mi hermano, y dije, cabrón, uno tras otro, camiones del ejército, jeeps, tanques del ejército, y dije, no, pues ya nos chingamos, ya nos salimos. Llegué a la marcha y me dirigí a los cuates yo no era del Consejo Nacional de Huelga, dije, oigan, ya vieron, estamos cercados por los soldados, y los soldados no vienen a repartir flores, vienen a disparar. Pues sí. Me dijeron, tienes razón, ya vimos eso, y vamos a cancelar la marcha. Nos quedamos aquí. Como hay testimonio, los oradores dijeron de manera reiterada, compañeros,
estamos rodeados por el ejército, no vamos a caer en provocaciones. Es que es un verbo que se usa, pues no era provocación, Adela, era una acción ya abierta contra nosotros. Claro. Y bueno, con candor dijimos, ahí muere la bacha, se decía en esa época, ¿te acuerdas? ¿Qué sería por el cigarro? Bueno, total que no salimos, y cuando estaba terminando de hablar creo que era Sócrates, que después descubrimos que era un agente del ejército infiltrado. Compañeros, no puedo arrancar, pum, las balas, en fin. Y hay un dato importantísimo que digo en el libro. El gobierno siempre dijo, nunca negó que hubo muertos. Eso sí lo dijo ayer este muchacho Gómez. Ajá. Nunca los negó, pero decía que habíamos sido 26 muertos, pero que los 26 los matamos nosotros. Y tenían la siguiente teoría: nos dispararon, el ejército respondió a los disparos que nos hicieron los francotiradores estudiantes que estaban de las columnas, sí les decían, que estaban en los edificios. Muy bien. En el libro que te enseñé, Radio 68, tengo un documento del del director del servicio del CEMEFO, dirigido al procurador. ¿Qué dice? El procurador le pide, ríndame un informe de los cadáveres que están en el CEMEFO. Y le responde el director del CEMEFO, hay 24 cadáveres, de los cuales 22 tienen heridas de trayectoria de bala horizontal y solamente 2 tienen heridas de trayectoria descendente. Se cae la teoría. Los que dispararon de manera horizontal sobre los chavos fueron los soldados. ¿Por qué? Pues porque llevaban la orden. También lo dijo bien ayer este cuate. No movilizas a 5 batallones con tanques, con camiones del ejército, con helicópteros, con todo lo que movieron para ir a ver de paseo. Ahí íbamos pasando por aquí y nos encontramos una marcha. Pues no. Oye, ¿por qué no? Todo esto es una verdadera estafa, Adela. Oye, Joel, ¿cómo andas de salud para que nos veamos pronto y platiquemos largo? Porque es... Lo que me complica mucho es, yo tengo un padecimiento que es secuela de un cáncer de colon, que ya visto en perspectiva, pues gané, ¿no? Porque estaría muerto. Y no me pusieron quimio, ni radio, ni nada, pero me dejó una secuela muy desagradable, y entonces no puedo salir de la casa. Bueno, pues si me invitas a la tuya, a tu casa, platicamos. Encantado. ¿No? Encantado. Nos ponemos de acuerdo. Por lo pronto te mando hablamos, porque a mí me gusta más que tú hablas. Mira, dice Kundera que la vida está en otra parte. Todo este pinche mundo de la grilla es una vergüenza de la... Pues, ¿cómo reducir al 68 a un pinche gobierno? Aunque fuera el mejor, aunque el gobernante fuera yo, Adela, no sería heredero del 68. Pues no es marca registrada, gobierno, ¿no? Parece que es marca registrada, caray. Exacto. En fin, pero hablar de libros, hablar de... Sí, platicamos de todo. Vi una entrevista muy bonita que le hiciste a la hija de mi gran cuate, Lora, a esta niña... A Celia Lora. A la hija de Ale. Sí, claro. A Chela Lora. Sí. En fin, esas son mucho más interesantes. Pues yo me voy a cotorrear contigo y hablamos de todo, mi querido Joel. Muchas gracias. Muy bien, entonces. Te mando un abrazo. La nota esta. Sí, ahora le digo a Gisela para que nos pongamos de acuerdo.
Muy bien, un abrazo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Joel. Muchas gracias. Mi querido Gil. Querida Adela. ¿Cómo estás?